Los textos antiguos de las distintas civilizaciones narran acerca de seres superiores que enseñaron al hombre y lo encaminaron hacia la formación de las civilizaciones de las cuales hoy la arqueología nos ha dado noticias. En el Antiguo Testamento y en el libro de Enoc son llamados respectivamente hijos de Dios e hijos del cielo. Para los antiguos egipcios fue Osiris a llevar al hombre a la civilización. En las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica fueron los olmecas, mixtecas, toltecas, aztecas, mayas y quinch. Se narra que esta labor fue llevada a cabo por la serpiente emplumada llamada Quetzalcóatl para los toltecas y aztecas. Para los mayas fue Kukulcán y para los quinch fue Gucumatz, mientras que en América del Sur los incas narraban acerca del dios Viracocha, quien sería el propulsor y formador de su gran civilización, la cual se extendió en un territorio que abarcó casi todo Suramérica al punto de ser comparada con la civilización romana en Europa. Los rasgos físicos de Viracocha fueron descritos por los incas a los españoles, y fueron precisamente esas características a llevar a los indígenas a confundir a los españoles con Viracocha, quien tenía, según ellos, piel blanca, barba y ojos azules. Viracocha llegó a esas tierras antes que ellos y fundó en una altura de 3.800 metros la ciudad preincaica de Tiahuanaco, edificios monumentales y monolitos de aproximadamente 10 toneladas. Al parecer, los incas heredaron las construcciones ciclópeas de Machu Picchu con bloques que pesan toneladas, perfectamente encastonados entre sí. Cuando los incas llegaron a ese lugar, ya la civilización fundacional había desaparecido. Ahora dirijámonos hacia el Valle de Pisco, Perú, donde se han encontrado 6.900 orificios alineados de 1 metro de ancho hasta 1 o 2 metros de profundidad. Se extienden a lo largo de 15 kilómetros y se han hecho varias hipótesis al respecto, por ejemplo que servían de tumbas verticales, pero nunca se hallaron restos humanos y su poca profundidad no cuadra para nada con tal hipótesis. También se ha dicho que servían para almacenamiento de alimentos o que servían para los tributos que se ofrecían, así que los usaban como una medida, pero nunca se hallaron restos de polen o algo que indique tal uso. Los arqueólogos han tratado desesperadamente de dar explicaciones a estos misteriosos orificios que pueden ser vistos desde fuera del planeta. Las teorías oficiales han sido débiles y no comprobadas. Nadie se atreve a decirlo, pero podría tratarse de una huella de una maquinaria muy pesada, un vehículo de grandes proporciones que dejó su impronta o huella debido al peso, tal como el doctor Alexander Koltipin, destacado geólogo ruso, teorizó acerca de las extrañas huellas que descubrió en Turquía, las cuales dice que son marcas de maquinaria pesada. Se trata de unos profundos canales de origen no natural que atraviesan el valle y algunos conducen hasta el mar, pero nunca habían encontrado una explicación hasta que el doctor Koltipin encontró que hay unas líneas laterales que indicarían el paso de unos ejes hechos de un material muy fuerte, de unas probables ruedas. ¿Qué tipo de carro podría dejar huellas así? ¿Qué tamaño y peso tenían? El problema es que esos carros pasaron por ahí hace 14 millones de años, según el académico. Este concluyó que se trata de vehículos todoterreno antediluvianos y no de origen humano, obviamente, pues no se tienen pruebas de que ya en aquel tiempo existieran al menos los homínidos sobre la Tierra. Muy cerca los orificios mencionados en la Pampa de Nazca, en un valle desértico, que fue la cuna de una grande civilización, fueron dibujados unos geoglifos de tamaño monumental. Las líneas eran vistas por los lugareños ya que se distingue el contraste de la piedra oscura circundante a la superficie blanca arenosa. Este contraste salta a la vista,
pero desde tierra es imposible entender de qué se trata, así que los indígenas le contaron a los colonizadores que se trataban de caminos sagrados. El gran descubrimiento ocurrió una vez se sobrevoló la zona. Imagina la expresión de quien las pudo ver en toda su magnificencia. Ante la vista fueron apareciendo poco a poco las figuras de un colibrí, un mono, una orca, una araña, animales que no existen en aquella zona. Son 300 figuras geométricas y 70 diseños de animales y plantas. Hay una en particular, a la que llaman el astronauta. Se trata de una figura antropomorfa que parece saludar a los que sobrevuelan el lugar y que recuerda mucho a los astronautas. Para poder apreciar las formas se debe estar al menos a 500 metros de altura. Entonces, ¿cómo las hicieron? Las teorías se quedan cortas ante la dificultad de trazar una figura de tales proporciones y con tan buenos resultados. Hasta llegaron a decir que los indígenas construyeron andamios. ¿Crees tú que desde un andamio se puede ver el colibrí de 300 metros, el lagarto de 180 metros, el mono, el pelícano y el cóndor de 135 metros de diámetro? Te dejo esas preguntas para que reflexiones. Si no pueden explicar cómo las hicieron, mucho menos su significado. Cada vez que no encuentran las respuestas a algo, le dan un carácter ceremonial, ritual o religioso. El antropólogo Paul Kosok hipotizó que se trata de un calendario astronómico. Podría ser. Pero la pregunta que jamás han podido responder es ¿para quién? ¿Quiénes podrían apreciar estas magníficas figuras? A mi opinión, quienes dirigieron los trabajos lo hicieron desde arriba y ellos sabían lo que significaban estas figuras. Habrán dejado a los primeros habitantes ese conocimiento y con ellos quedó cancelado en el tiempo, ya que no dejaron escritura. La escritura más antigua de los incas eran los quipus, una maravillosa herramienta para contabilidad y comunicación, una protoescritura hecha con nudos. De hecho, el término quipu significa nudo en quechua. Los incas heredaron conocimientos de agricultura y una avanzada ingeniería hidráulica, como lo testifican los huecos encontrados en forma de espiral a los que se les ha atribuido un uso de pozo. La plataforma en espiral permitía el descenso y ascenso en modo seguro, pero aún esto es una hipótesis. Allí también se elaboró la producción de maíz, que es otra pista que nos va conduciendo a los antiguos astronautas, a los llamados dioses. Las similitudes en los avances de la agronomía y la arquitectura con los sumerios es asombrosa. Por ejemplo, la ciudad Kawachi, ubicada en un valle cerca a un río, ¿no te recuerda a algo? Justo como estaba ubicado el Gan Eden Anunnaki en Mesopotamia. En ese valle surgió la civilización preincaica Nazca, que a pesar de vivir en medio de un desierto, construyó los mejores acueductos y convirtió el lugar en un terreno fértil y próspero, tal como hicieron los sumerios en su tiempo. Formaron un ejército fuerte y disciplinado, fundaron una teocracia y desarrollaron el comercio. Pero las figuras de Nazca, los hoyos y los pozos, no son el único enigma de esta región. También hay una serie de líneas que atraviesan valles, montañas y poblaciones de toda la Pampa. Línea de 50 kilómetros de largo y 15 de ancho. De estas líneas se ha dicho mucho también, pero nada concluyente. Hay una hipótesis que las ubica como huellas de vehículos que aterrizaban o decolaban. Algunos piensan que se tratase de unas plataformas de aterrizaje y despegue de las naves. Pilotos han dicho que estas rampas son practicables aún hoy día si se quisieran utilizar. Y donde han estado los Anunnaki, tiene que haber oro. Efectivamente, ese mismo oro que fueron a buscar los europeos informados al respecto, que planearon su incursión a sabiendas del esperado retorno de los dioses blancos, altos, de barba y de ojos azules. No encontraron resistencia y lo que vino después es una trágica historia de intentos de rebelión,
masacres, traiciones, colaboracionismo y pactos, como siempre. Para nuestro querido investigador Zecharia Sitchin, no había ninguna duda de que los antiguos Anunnaki visitaron esos valles y fundaron grandes civilizaciones. Si observas la ciudad centro ceremonial Kawachi, encontrarás unas construcciones que te harán pensar que estás en Mesopotamia, como si te hubieras teletransportado. Unas pirámides escalonadas que tenían en la cima un nivel plano. La Gran Pirámide tiene 150 metros de largo y 28 de alto, y 7 niveles. Este majestuoso lugar fue fundado antes de la cultura Nazca. Kawachi en quechua significa lugar donde viven los videntes. Estas pirámides recuerdan las zigurats y se van a agrupar en el gran catálogo de construcciones piramidales alrededor de nuestro planeta, y aunque su altura no sea tan imponente, el modelo es muy similar. Fue modelada con el barro de la tierra, aprovechando el material del suelo, haciéndola parecer parte del paisaje natural. Es realmente magnífica. Y como dato interesante y curioso, esta gran civilización tuvo su decadencia desde el momento en el cual los pobladores perdieron la credibilidad en sus sacerdotes, debido a las calamidades, debido a que veían que no podían evitarlas, fueron poco a poco descreyendo su religión y a sus sacerdotes. Imagínate el poder de la religión, lo que significa en una civilización cuando pierde la credibilidad de sus seguidores. Perdieron el poder y la civilización decayó. El gran misterio son esos nudos de la historia donde parecen encontrarse estas civilizaciones tan lejanas en espacio y tiempo, pero que no se puede poner en duda de que algo las une en un diálogo que los hombres de ciencia no logran entender. Los antiguos sacerdotes, reyes, caciques y guerreros no tuvieron reparo en declarar que recibieron de sus dioses los conocimientos. Luego sus predecesores continuaron a narrar la misma historia, sin temer atribuir sus conocimientos a tal fuente. Los únicos que se avergüenzan en declararlo son los hombres modernos. Lo niegan desconociendo los relatos de los antepasados. Los ancestros nos narran desde las esculturas, las tablillas, los dibujos, sus escritos, y nosotros deberíamos escuchar respetuosamente esos relatos. Si nos parecen demasiado fantásticos, tal vez no estamos viendo a nuestro alrededor, porque nosotros estamos repitiendo exactamente la misma historia. Y regresa muy pronto aquí a Mystery Channel para escuchar otras historias como esta, para ir descubriendo otros misterios como este, y por ahora yo te mando un gran abrazo y hasta pronto.